Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, mi nombre es Raquel Rodríguez. Soy la responsable de producto de fondos de inversión y planes de pensiones en Selfbank. Les quería agradecer su asistencia y el dedicarnos un ratito de su tiempo esta tarde aquí con nosotros y comentarles la idea de esta sesión. Surgió pues porque a finales del año pasado Mutuactiva realizó una conferencia en la que nos mostró las perspectivas de la economía para el año 2019 y cómo realizan su proceso de inversión. La verdad es que nos pareció muy interesante y nos gustó mucho y creíamos que para ustedes podría ser también muy interesante, ¿no? Entonces le pedimos a Mutuactivos, que tiene una gran experiencia y conocimiento en el mercado español, que si podían compartir parte de esos conocimientos con nuestros clientes. Mutuactivos nos dijo sin problema que sí, cosa que les agradecemos enormemente. Y bueno, pues sin más, les dejo con el equipo de Mutuactivos y espero que disfruten de esta ponencia. Bueno, ¿se me oye, no? Vale. Pues nada, empecemos. En primer lugar, simplemente darles la bienvenida a este evento que hemos organizado de la mano de Selfbank. Estamos muy agradecidos a Selfbank por depositar su confianza en nosotros y sugerirnos esta jornada de hoy, que nos pareció muy interesante la propuesta. Yo soy Verónica Salcedo y pertenezco al Departamento Institucional de Mutuactivos. Entonces, bueno, durante la jornada de hoy tampoco queremos robarles demasiado tiempo. Haremos una presentación de aproximadamente unos 40 minutos y después un turno de preguntas y respuestas para que puedan aclarar cualquier inquietud o cualquier duda que puedan tener. A lo largo de la jornada veremos la situación actual de mercado, el entorno macroeconómico y cómo nuestro equipo gestor detecta las oportunidades de inversión en renta variable española, en concreto con nuestro fondo Mutuafondo España Fondo de Inversión. La estructura de la presentación, en primer lugar, haremos una introducción para que nos conozcan y sepan bien quiénes somos, porque me imagino que de oídas todos han oído alguna vez de Grupo Mutua, pero para entrar más en detalle sobre quiénes somos Mutuactivos. A continuación, veremos los aspectos principales del fondo, de nuestra principal estrategia de renta variable española, que, como les decía, es a través del fondo Mutuafondo España FI. Después repasaremos la situación de mercado, el entorno macroeconómico actual y, por último, la gestión activa, que es la clave del éxito de nuestro equipo gestor. Bueno, como les comentaba, el Grupo Mutua, que es a quien pertenecemos, se creó hace casi 90 años. Fue fundado en 1930 y seguramente que muchos nos conozcan por la parte del negocio asegurador y seguramente que muchos otros, y también son líderes, seguidores de Nadal, conozcan también nuestro patrocinio del Mutua Madrid Open, ¿no?, de tenis. Como ratios principales a destacar, yo creo que es muy importante la solvencia de la compañía. Grupo Mutua no tiene absolutamente ningún endeudamiento financiero, 0 euros, y no tiene ningún compromiso con ninguna entidad bancaria. Tenemos un margen de solvencia del 331%, muy por encima de cualquier competidor, y además tenemos un patrimonio de cerca de 8.000 millones de euros. Por lo tanto, cualquier actividad corporativa que quiera realizar el grupo lo realiza con sus propios fondos. Dentro de las áreas de negocio, cabe destacar el negocio asegurador, que es el más conocido. En 2018 hemos sido nombrados la principal aseguradora número 1 en negocio no vida en España por volumen de primas. Tenemos presencia en todos los ramos, en automoción, en salud, en hogar, en vida y en accidentes. Y bueno, esta es la principal pata por la que nos conoce la gente normalmente. El segundo negocio que tiene el Grupo Mutua es el negocio patrimonial, que este es el menos conocido, pero es donde nos englobamos nosotros. En el negocio patrimonial hay 3 áreas. Por un lado está todo el tema de inversiones inmobiliarias. Grupo Mutua tiene una serie de edificios, principalmente en el eje de Castellana, en la zona Prime de Madrid, y lo gestiona pues, directamente con la parte inmobiliaria. Por otro lado, tiene un área desde donde manejan todo el tema de inversiones no cotizadas. Y por último, todas las inversiones cotizadas de mercados se hacen a través de Mutuactivos, la gestora.
Mutuactivos fue fundada hace más de 30 años y el origen fue para gestionar el patrimonio financiero del Grupo Mutua, de la aseguradora. Actualmente somos la mayor gestora de fondos de inversión independiente de grupos bancarios. Y el patrimonio que gestionamos en la actualidad es de unos 6.500 millones de euros. El último dato que aparece en la presentación es el de 2017, que es la última memoria publicada, pero ha crecido en este último año. Hemos querido destacar los últimos 10 años, porque para nosotros son importantes, porque hasta entonces lo que gestionaba Mutuactivos era el dinero de la propia aseguradora y no era activo buscando coinversores para sus fondos de inversión. Desde hace 10 años, que es el principal crecimiento en patrimonio que vemos en el gráfico, Mutuactivos ha sido proactivo a la hora de buscar coinversores para sus fondos. Bueno, una de las principales claves de la gestora es el equipo de inversión. En este caso, contamos con la presencia del equipo de renta variable, que está formado por 5 miembros y liderado por Ángel Fresniño, que es el director del área. Aquí yo creo que lo más importante es destacar aquellos aspectos que nos diferencian del resto de competidores, del resto de gestoras. Por un lado, la experiencia media del equipo es de 18 años, que es un equipo con 18 años de experiencia es bastante elevado, ¿no? Por otro lado, no solo tienen mucha experiencia cada uno en gestionar, sino que además llevan muchos años trabajando juntos, lo que facilita también a la hora de tomar decisiones. Otro aspecto diferencial y que también es muy relevante para nosotros es la especialización sectorial. Cada uno de los gestores es responsable de un sector. Por ejemplo, Ángel Fresnillo es el que lidera el sector de petróleo. Jaime León, telecomunicaciones. José Ángel Fuente, todo lo que son eléctricas y construcción y demás. Alberto está más enfocado en el consumo. Y Joaquín en industriales y materiales. O sea, como comentaba anteriormente, aparte de los años que llevan gestionando juntos dentro de la casa, Ángel Fresnillo y José Ángel trabajaron anteriormente en otra entidad durante muchos años juntos. Y bueno, como ven, Jaime y Alberto llevan 17 años en el equipo. Y Joaquín Ferrer, que no sé si les chocará, no hemos puesto los años que lleva en Mutuactivos porque se incorporó en 2018 y aunque sea el nuevo este año, sí que lleva trabajando también con el equipo durante muchos años porque viene de otra casa como analista y daba servicio a nuestro equipo de gestores. Aquí también uno de los datos más importantes es la gestión en equipo. Su forma de gestionar los fondos es mediante la toma de decisiones consensuada. O sea, nosotros no queremos tener un gestor estrella, no son fondos de autor, son fondos gestionados por todo el equipo de renta variable, ¿no? Al final, nuestro dinero, el dinero de la aseguradora de Mutua, está en estos fondos y no queremos dar todo el riesgo a una única persona en la hora de tomar las decisiones. Y además tenemos un proceso de inversión muy disciplinado que se cumple para la selección de compañías y los valores que van a entrar en cartera y aquellos valores que se deciden vender. En esta diapositiva podemos ver la evolución de Mutuafondo España. Como les comentaba, Mutuafondo España es nuestra estrategia de renta variable española. En este fondo, el equipo gestor hace una selección de compañías en función de los fundamentales y son compañías en las que tienen una idea sólida sobre el crecimiento y el potencial a futuro. Siendo transparentes, hemos querido mostrar la evolución del fondo desde inicio. O sea, podríamos haber elegido cualquier periodo que nos favoreciera más, los últimos 3 años, 5 años o cualquier otro periodo, pero ahora mismo estamos en una fecha bastante importante para nosotros porque el fondo en febrero va a cumplir 10 años. Entonces, podemos ver la rentabilidad acumulada del fondo, que es de más 121% desde el lanzamiento en febrero de 2009, que compara contra el índice de referencia, que es el IBEX 35 con dividendos, que ha obtenido una rentabilidad del 84%, y compara además con la categoría en la que nos etiqueta Morningstar, que sería el fondo de equity y renta variable española, que ha obtenido en el mismo periodo un 72% de rentabilidad. Nuestra rentabilidad anualizada
es de un 8,4%, que también es superior, obviamente, a la del IBEX y a la de la categoría Morningstar. Consideramos que es muy importante no solo obtener esa rentabilidad, sino que además la beta es de 0,8, lo que quiere decir que hemos superado tanto al índice como a la categoría asumiendo mucho menos riesgo, que para nosotros es un aspecto también a destacar. Y aquí me gustaría dar entrada a Alberto, que va a entrar a contaros pues, más en detalle todo el contexto de mercado actual, la situación macroeconómica y bueno, pues la clave del éxito de nuestra gestión, que básicamente es la gestión activa. Gracias. Pues nada, buenas tardes nuevamente. Agradecerles muchísimo pues, su presencia en esta presentación, sobre todo porque la tarde tampoco invita mucho, ¿no? A tarde con viento, no sé si llovía ahora, pero una tarde bastante desapacible, ¿no? O sea, que volver a agradecer su presencia y agradecer a Selvank también que nos dé la oportunidad de presentar un poco pues, la gestión del equipo de renta variable y darles a conocer las rentabilidades que llevamos, que son, a nuestro parecer, bastante importantes, ¿no? Sobre todo, como ha dicho Verónica, pues en un año, dentro de un mes, febrero del 2019, que el fondo cumple 10 años desde su lanzamiento, que fue en febrero de 2009, ¿no? Es curioso porque el otro día con el equipo de renta variable recuperábamos recortes de prensa de febrero de 2009, que era en el momento álgido de la crisis periférica, ¿no? Seguro que se acuerdan. Y entonces nos tachaban, como cuando lanzamos el fondo, nos tachaban como de locos, ¿no? Ahora había titulares de, bueno, lo lanzan contra el mercado, así como mercado un 40% abajo, no me acuerdo, pero bueno, con caídas bastante importantes. Y ahí decidimos lanzar el fondo Mutuafondo España, que actualmente lleva una rentabilidad acumulada del 121%, ¿no? Entonces, pues era curioso, ¿no? Después de 10 años y ya viéndolo un poco en perspectiva, pues nos sentíamos bastante orgullosos del lanzamiento del fondo, ¿no? Y bueno, dicho esta introducción, en mi parte les voy a resumir, os les voy a comentar la situación macroeconómica actual en España, de dónde venimos desde el 2014 y sobre todo hacia dónde vamos, que es lo que más nos importa. Y después, bueno, pues en este entorno que ya les adelanto de desaceleración, como la gestión activa, que es cómo gestionamos nosotros las compañías, una de nuestras líneas de actuación, cobra, si cabe, mayor importancia en momentos de desaceleración económica, ¿no? Entonces, empezamos con la primera slide, con la primera gráfica, que es un poco la evolución macroeconómica en España. ¿De dónde venimos? 2014, y como les comentaba, ¿a dónde vamos? Aquí nos hemos nutrido un poco de la información que nos ha dado nuestro Servicio de Estudios Económicos de Mutua Madrileña para complementar los datos, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí un crecimiento bastante exponencial de 2014 a 2015 por una serie de razones que luego comentaremos. Una serie de vientos de cola y otros factores, y a partir de 2015, evidentemente con un crecimiento del 3,6%, bastante fuerte, ¿no? Y que era difícil de sostener, pues hemos empezado un proceso o una evolución de desaceleración hasta este año, en el que nosotros esperamos un 2,6% de crecimiento. Precisamente esta mañana ha salido el dato de crecimiento trimestral del último trimestre, que ha salido 0,7 y se esperaba 0,6, lo cual ha sido el dato preliminar, lo cual dejará al final el crecimiento en un 2,5 aproximadamente, bueno, más o menos en línea a lo que preveía nuestro Servicio de Estudios Económicos, y en el 2019 esperamos un crecimiento del 2,2. Bueno, si analizamos los componentes del Producto Interior Bruto español, el primero es consumo privado, es el primero porque es el que más pesa dentro de la composición del Producto Interior Bruto, pesa un 60% del crecimiento, y vemos que la senda incluso es muy similar, ¿no? Empezamos 2014-2015 en el que el crecimiento se dobla, el crecimiento del consumo es el doble en el 2015 que en el 2014, un 3%, y a partir de ahí empieza a desacelerar, ¿no? ¿Por qué ese crecimiento tan abrupto, ¿no? Por así decirlo, en 2015? Bueno, pues ¿y por qué a partir de ahí empieza a desacelerar? Pues detectamos 5 razones fundamentales que pasamos a analizar. Las 2 primeras fueron la depreciación del euro y la caída del petróleo, que seguramente lo recuerdan perfectamente. La primera evolución del eurodólar, la depreciación del euro. Este es un factor muy importante. Bueno, vemos ahí que en 2014 más o menos se intercambiaba el eurodólar a 1,4, llegamos hasta la paridad prácticamente, y esto es súper importante porque evidentemente ganas
competitividad externa, ¿no? Nuestros productos pasan a ser mucho más baratos en relación a los países de fuera, y entonces nuestras exportaciones se vieron gratamente impulsadas, ¿no? Y eso tuvo un efecto en el consumo bastante importante. Y luego, por otro lado, también los paquetes turísticos. Los paquetes turísticos, evidentemente, al depreciarse el euro, pues se abarataron. Por ejemplo, los turistas que vienen del Reino Unido, pues al depreciarse el euro aproximadamente un 30-40%, los paquetes vacacionales se vieron inmediatamente abaratados, ¿no? Por eso el impulso del turismo también tuvo mucha relación con este impulso del crecimiento, ¿no? Se ganó, en resumen, se ganó competitividad exterior, se exportó más y eso tuvo un impacto directo en crecimiento. El otro factor fue la evolución del petróleo. El petróleo bajó de $115 el barril aproximadamente a por debajo de $30 el barril. Y esto pues tuvo un efecto en los bolsillos directo, ¿no? La factura energética, ustedes lo sufrirían o lo agradecerían directamente, porque el llenar el depósito de gasolina era mucho más barato, ¿no? Entonces ese aumento de renta bruta disponible hacía que el consumo, ¿no? Los usos que se hacía para la gasolina se hacía para otros usos, ¿no? Entonces, vemos que en los dos factores, a partir del 2014, ese efecto desaparece. Ese efecto viento de cola, que estos dos factores fueron comunes a todas las economías europeas, no solo fue para España, no fue para toda Europa, pues esos efectos a partir del 2014 desaparecen. Y en 2015, por eso en 2015 vemos que el crecimiento, por la desaparición de esos vientos de cola, ¿no? 2014-2015 el crecimiento crece bastante, y luego a partir de 2015 empezamos a desacelerar, principalmente porque estos dos factores desaparecen. El tercer factor es Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, si ustedes recuerdan, en plena crisis periférica y europea, las primas de riesgo en España, me acuerdo que en los telediarios siempre abrían con la famosa prima de riesgo en 600 puntos básicos. Pues la prima de riesgo era muy importante, como todos sabemos, porque es un proxy de cómo se financia un país. Entonces, al final, España, a 600 puntos básicos de prima de riesgo, pues la carga de intereses crecía exponencialmente, ¿no? Entonces, los países estaban en riesgo, los países europeos, no solo era España, sino los países europeos, y entonces, en 2012, salió a la palestra el Banco Central Europeo, el señor Draghi, diciendo que haré todo lo que sea necesario para salvar al euro. Y créanme, será suficiente. ¿Qué trataba el tema? Pues comprar deuda pública y deuda privada, precisamente para que esa prima de riesgo se redujera y aliviar un poco la carga financiera de los países, ¿no? Como pongo al principio, en la parte de arriba de la diapositiva, la compra de bonos por parte del BCE contuvo la prima de riesgo y redujo la carga de intereses, ¿no? Eso fue tanto para deuda pública, o sea, para España, como para empresas privadas, ¿vale? Para bajar su carga financiera, y eso se tradujo también en la carga financiera de todos nosotros, ¿no? A la hora de endeudarnos, ¿no? De hecho, todavía seguimos en un entorno de tipos de interés muy bajos, prácticamente cero, lo cual favorece el endeudamiento y al final impulsa el consumo, ¿no? Ese efecto, por ejemplo, ya hemos escuchado a algún gobernador de un banco central ya hablando de subidas de tipos. No sé si para este año, pero la subida de tipos está cada vez más próxima. Entonces, este efecto cada vez tendrá menos importancia. El cuarto factor fue relacionado con la tasa de ahorro. La tasa de ahorro en 2009 hizo máximo en el 13,4%. Evidentemente, claro, aquí es en plena crisis también financiera, en la que la gente retrasaba sus decisiones de consumo, ahorraba, ¿no? Porque evidentemente en un entorno económico muy desfavorable la gente ahorra y no consume. Pues a medida que vamos saliendo de la crisis y la situación mejora, pues la tasa de ahorro se va reduciendo, ¿no? Veis que ven ustedes que va del 13,4 al 2017, que ya llegábamos a una tasa de ahorro mínima del 5,5%. ¿Vale? Entonces, a partir de 2017, que ya estamos en una tasa de ahorro mínimo, el impulso adicional del consumo motivado por una reducción de la tasa de ahorro ya es muy limitado. Es más, nuestro Servicio de Estudios Económicos espera que para 2019 esta tasa de ahorro ya empiece a recuperarse, o sea, que empecemos a ahorrar un poquito más. ¿Por qué? Porque el entorno político a la gente le hace ser un poco más desconfiada y ahorra. Y sobre todo porque, al igual que España, toda la zona euro desacelera, y eso la gente, oye, prefiero en un entorno más favorable para empezar a consumir, ¿no? que
que hacerlo, ¿no? Por eso, y sobre todo porque la tasa de ahorro ya está en niveles mínimos, ¿no? Lo normal es que suba algo. Y luego, en cuanto a la tasa de paro, pues el efecto es muy similar. La tasa de paro en 2013 tocó niveles máximos del 25, bueno, fue en 2012 del 25,8. A partir de ahí, bueno, entra la reforma laboral en España, que impulsó la creación de empleo, la situación macroeconómica mejora. Como hemos comentado algo, las actuaciones del Banco Central Europeo empiezan a hacer que la situación mejore, la confianza vuelve a la economía y se empieza a crear empleo. La tasa de creación de empleo o la velocidad de la creación de empleo y la reducción de la tasa de paro, la velocidad de la reducción de la tasa de paro en los primeros años es mucho mayor que la velocidad a la que se crea empleo ahora. Si vemos entre 2014 y 2015 se reducía la tasa de paro en 3 puntos al año y actualmente se reduce en 1 punto al año. Con lo cual, claro, ese aumento del consumo no puede ser igual ahora que en 2013-2014, en el que la creación de empleo era mucho más acelerada. Por eso aquí el crecimiento del consumo pues también se ve algo no puede crecer a los ritmos a los que crecíamos antes. Entonces, bueno, por eso el consumo privado, por eso la evolución desde 2015. Primero desaparecen los 2 efectos vientos de cola, depreciación del euro y petróleo, y luego los otros 3 efectos que les he comentado, Banco Central Europeo, tasa de ahorro y tasa de paro. Por eso la senda de desaceleración. Y por eso ponemos el símbolo negativo a la izquierda, como que detrae crecimiento al PIB. El segundo factor, o el segundo componente del Producto Interior Bruto, es el consumo público. Ponemos un igual, porque ahí nosotros prevemos que tampoco va a haber mucha variación. Crecimiento del consumo público del 2% para este año, del 1,6% el año que viene. Formación bruta de capital fijo, ponemos un positivo porque ha sido la gran sorpresa de este 2018, ¿no? Y la razón es obvia, ¿no? Estamos en un... Bueno, 2 han sido las razones. Una ha sido el aumento de la inversión en bienes de capital y el aumento en construcción. El sector construcción está en un momento pues, bastante bollante. Y el factor que hace que tanto la inversión en bienes de equipos como la construcción esté en un momento muy bueno, pues evidentemente es por el escenario de tipos de interés, ¿no? El escenario de tipos de interés muy bajo, las condiciones de financiación son muy buenas para que las empresas inviertan y para que pues el crédito hipotecario se reactive y la construcción vaya muy bien, ¿no? Ya esperamos que el crecimiento no sea tan bollante en 2019 y que sea del 4%, que no está tampoco mal. Y luego, por último, el sector exterior, que son exportaciones, como saben, exportaciones menos importaciones. En cuanto a las exportaciones, un claro signo negativo, porque a lo mejor es el aspecto más negativo también junto con el consumo. ¿Por qué? Por 2 razones: exportaciones de bienes y exportaciones de servicios. En cuanto a exportaciones de bienes, el factor, el motivo está claro. Exportaciones de bienes es porque la zona euro desacelera, nuestros socios comerciales, principalmente Alemania por la exportación en el sector automoción, desacelera y están desacelerando las exportaciones, ¿no? Saben que el sector automoción en Alemania está en un momento un poco delicado por las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, y entonces pues, bueno, están pasando un momento pues no tan bueno como en años anteriores, ¿no? Entonces, por ese lado nos afecta el tema de exportaciones de bienes. Y luego exportaciones de servicios, el sector turístico, lo he comentado antes. El sector turístico en España ha sido gran fuente de crecimiento en los últimos años. De hecho, en los últimos 5 años se han batido récord de turistas año tras año en España. Llegamos el año pasado a 82 millones de turistas, lo cual era insostenible. Evidentemente, ese ritmo de crecimiento de turistas era insostenible y, sobre todo, nuestros competidores nuestros mayores competidores, que son Egipto y Turquía, están recuperando turistas. Todos los turistas que habían perdido, que estaban empezando a venir a España por el tema de los atentados de los últimos años, están empezando a volver pues a destinos como Turquía y Egipto, ¿no? Sobre todo por otro efecto importante ha sido la depreciación de la lira turca, que está haciendo que el viajar allí sea mucho más barato, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos viendo una desaceleración todavía muy pequeña, pero algo de desaceleración del turismo. Y luego, en cuanto a las importaciones, pues tampoco hay gran cambio. Las importaciones siguen creciendo, esperamos este año 4,5%, y el año que viene 4,2%. Pero al final, el neto entre exportaciones e importaciones, la balanza exterior, detrae crecimiento, ¿no? al PIB. Entonces, bueno, este sería un poco el resumen del entorno macroeconómico actual, y entonces la conclusión era un poco la que decía al principio: entorno de desaceleración,
Tampoco una desaceleración muy grave, ¿no? O sea, estamos creciendo por encima del 2% todavía, que es un crecimiento que no está mal, y sobre todo por encima de la media europea, ¿no? El Fondo Monetario Internacional prevé que para el año que viene países como, por ejemplo, Francia e Italia crezcan por debajo del 2%. Entonces, bueno, España sigue liderando el crecimiento en Europa, pero bueno, estamos en la fase madura del ciclo, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, en este entorno de crecimiento toma, si cabe, más importancia la gestión activa, ¿no? Porque en momentos de desaceleración y momentos cíclicos, momento del ciclo malo, pues la labor de los gestores, ¿no? Nuestra labor es buscar compañías que crezcan en beneficios independientemente del momento del ciclo económico, ¿no? Y eso es lo que llamamos gestión activa, que es un poco lo que hacemos en Mutactivos. Entonces, cobra, si cabe, más importancia la gestión activa en este momento. Y ahí lo pueden ver, búsqueda de oportunidades en cualquier tipo de entorno. ¿Nosotros qué hacemos? A través de una gestión activa, buscar compañías, lo que les he comentado, buscar compañías independientemente del ciclo económico. Gestión activa, pues esto es una premisa que los gestores nosotros activos siempre tenemos en la cabeza, que es que el precio de las acciones a largo plazo va a venir determinado por la evolución de los beneficios de las compañías. Es decir, si somos capaces de identificar compañías que crecen en beneficios todos los años, o consistentemente todos los años, pues al final gran parte del trabajo lo vamos a tener hecho porque los precios de las acciones van a tender a ese. Luego vamos a ver algún ejemplo. Van a tender a esa evolución de beneficios. Y por último, también muy importante, nuestro enfoque es a largo plazo. Aprovechamos las incertidumbres del corto plazo de mercado para comprar esas compañías que nos gustan, ¿vale? Por ejemplo, en diciembre, que hemos tenido una caída de mercado bastante significativa, por miedos a desaceleración macroeconómica global, hemos tenido 2 o 3 datos malos y el mercado ha caído bastante en diciembre, pues hemos aprovechado para tomar posiciones en las compañías que nos gustaban mucho, que crecen en beneficios, pero que estaban algo caras, ¿no? Entonces, hemos aprovechado para tomar posición en algunas de ellas. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es a largo plazo. Si la compañía nos gusta, pues aprovechamos esas oportunidades para comprarlas. Bueno, y aquí, a continuación, les voy a mostrar 3 casos de inversión de 3 compañías que cumplen lo que les acabo de comentar, porque es muy fácil decirlo, pero también hay que probarlo, ¿no? Entonces, fueron 3 compañías que tuvimos en cartera entre 2009 y 2014, que fueron los años de crisis pues, más acuciantes, con crecimientos incluso del menos 3,5% en 2009. Aquí vemos menos 3%. Bueno, les cuento un poco el gráfico. La línea azul clara es el crecimiento en beneficios de la compañía, la línea azul oscura es el PIB español, ¿no? Entonces, aquí está el primer caso de inversión, la tuvimos en cartera, CIA Automotive. Además, me encanta explicar este caso porque CIA Automotive es proveedor de partes de coches, sus principales clientes son Volkswagen, BMW, bueno, todas las compañías de automoción. Entonces, esta es una compañía, se supone en teoría cíclica. ¿Qué es cíclica? Pues que sus ventas caen, se supone, y sus beneficios caen cuando el crecimiento pues más tocado se ve, ¿no? Por así decirlo. Pero esta compañía, por temas que ahora tampoco vienen al caso, es capaz de crecer en beneficios independientemente de que el ciclo caiga, a pesar de ser una compañía cíclica. Entonces ahí ven 2009 menos 3,5% de crecimiento, 2012 menos 3% de crecimiento. Y vemos que tiene una tasa de crecimiento anual de beneficios en el periodo del 13%. Y vemos que tiene un retorno sobre el capital invertido del 12% y un margen EBITDA del 14%. ¿Vale? Es una compañía pues, de bastante calidad, ¿no? La siguiente es Red Eléctrica de España, que seguro que la conocen todos ustedes. Empresa de transporte de energía, desde centros de generación de electricidad hasta los hogares. Compañía regulada, compañía que crece en beneficios constantemente, al ser una compañía regulada. Y igual, ¿no? Vemos la evolución de los beneficios de la compañía y el PIB español también en el mismo periodo. Tasa de crecimiento anual de beneficios, 7%. Retorno sobre el capital invertido, 8%. Más baja que la anterior, pero claro, al ser un negocio regulado tampoco le vamos a pedir unos retornos, ¿no? Espectaculares. Márgenes EBITDA del 75%. También la tuvimos en cartera. Y la última es Yastel, que también la conocemos todos. Yastel, también me gusta mucho este ejemplo porque Yastel está empresa de telecomunicaciones, de telecomunicaciones en un sector muy competitivo, en el que ha habido una deflación de precios brutal en los últimos años. Y bueno, fuimos capaces de identificar una compañía en la que, gracias a su diferenciación de servicios, de calidad del servicio y de una estrategia bien implementada, fue capaz de crecer en beneficios en todo el periodo, igual, ¿no? en caídas del PIB.
Tasa de crecimiento anual de beneficios 27%, retorno sobre capital invertido del 15%, margen EBITDA del 18%. ¿En qué se traduce una buena gestión activa? ¿En qué se traduce el comprar compañías que crecen en beneficios? Gestión activa. Pues se traduce en esto. En el periodo que hemos analizado, el IBEX, que es la línea roja, perdón, con dividendos, hizo un 15,9% de rentabilidad. Red Eléctrica de España hizo un 63,9% de rentabilidad, Yastel un 146,3% de rentabilidad y CIA Automotive casi un 170% de rentabilidad. Esto, bueno, recordamos la frase: a largo plazo los precios vienen determinados por la evolución de los beneficios. Si somos capaces de identificar compañías de calidad y que crecen en beneficios, al final una buena gestión activa paga. Esto es bastante relevante. Y para terminar, pues, bueno, creo que me queda otra diapositiva, pero bueno, he querido volver a poner la evolución de Mutafondo España a riesgo de ser un poco pesado, pero bueno, gracias a implementar la estrategia que les estoy comentando y a pesar de haber vivido momentos de todo tipo, ¿no? En estos 10 años, tuvimos la crisis de emergentes en 2010, la crisis periférica de la eurozona. La crisis de la eurozona, perdón, que luego la periferia fue otra cosa, pero la crisis de la eurozona empezó en 2012. El Brexit lo tuvimos también en 2016. La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, normalización de tipos, elecciones generales en Italia. O sea, lo que quiero decir con esto que hemos tenido multitud de baches en el camino, ¿no? En estos 10 años. Pero no, al final, con una buena gestión activa, hemos sido capaces de generar un beneficio o una rentabilidad, perdón, de un 121%, que ha sido casi un 40% por encima del IBEX. Total return, esto quiere decir con dividendos. No queremos engañar a nadie porque hay muchos gráficos que luego te ponen sin dividendos, con dividendos. Y el resto de la categoría, es decir, nuestra competencia, tenemos una rentabilidad acumulada por encima de un 50%. De hecho, el año pasado, que también es importante y estamos orgullosos de ello, el año pasado fuimos el fondo líder, el primero de la categoría de rentabilidad de fondos renta variable española, fuimos los primeros el año pasado, con una rentabilidad de un menos 4,36, vamos aquí, menos 4,4, menos 4,36, contra el IBEX menos 11,5, ¿no? Entonces, bueno, y por último, señalarles, dentro de un proceso de inversión que tenemos interno muy tedioso, muy elaborado, que lo elaboramos todo el equipo de inversión, pues yo quería resaltar solo 3 líneas de actuación, por así decirlo, que nos diferencia del resto, ¿no? De gestoras, que es la primera, gestión en equipo. Eso lo tenemos clarísimo. Esto no es un fondo de autor ni un fondo de estrellas, somos un equipo de 5 gestores en el que todas las decisiones se hacen en equipo, de forma consensuada por todos los miembros. Tenemos un comité de inversiones los jueves por la mañana en el que se deciden qué compañías comprar o vender. No todos los jueves se toman decisiones porque nuestro enfoque es a largo plazo y nuestra rotación de la cartera es muy baja, pero se repasan posiciones, se hablan entre todos los miembros del equipo, se toman todas las decisiones de forma consensuada, con lo cual creemos que eso es un factor diferencial con respecto a la competencia. La segunda línea de actuación es gestión activa, lo he estado repitiendo durante toda la presentación. Tomamos decisiones independientemente de los índices. Compramos compañías, compramos modelos de negocio de calidad. Nos da igual lo que tengan los índices. Eso es otra línea importante. Y luego, bueno, aquí he querido comentar rápidamente, como les comentaba, tenemos un proceso de inversión bastante tedioso y que pensamos en traer algo aquí y explicar cómo gestionamos, pero al final podía resultar algo tedioso. Pero bueno, al final nos basamos en 3 características, que es buscamos compañías de valor, ¿vale? Compañías de valor quiere decir que generan valor, que su retorno sobre el capital consistentemente es mayor que su coste de capital, es decir, que generan valor todos los años, que eso es importante, y que se vean complementados con calidad y estabilidad. Calidad se refuerza en una serie de características, generación de caja. Como les comento, no he querido traer todo lo que conlleva todo el proceso de inversión, pero sí que hay un proceso de inversión detrás que nos ayuda a encontrar esas compañías de calidad, ¿no? Que crecen en beneficios. Y luego la última es la alineación de intereses, también bastante importante. Ustedes pueden invertir en cualquier fondo de Mutuactivos, Mutafondo España, en el mismo fondo que invierte en Mutua Madrileña. Van a invertir exactamente en el mismo fondo que invierte en Mutua Madrileña y con el mismo equipo de gestores, evidentemente, claro. Y bueno, esa ha sido un poco la presentación. Muchas gracias por su atención.
Bueno, no sé si ahora hay Verónica, un turno de preguntas, que estaremos encantados si sabemos de responderlas. Bien, pero... Sí. Aparte de esta bonita descripción que has hecho del Fondo Estrella, hay otro fondo que me ha llamado la atención por sus buenos resultados en estos últimos tiempos, que es el Mutua Tecnológico. ¿Podría dar una breve pincelada sobre él? Sobre su modo de gestión. ¿Sois los mismos que lo gestionáis? Pues mira, ¿O simplemente invertís en otros fondos tecnológicos de otras empresas? Pues mire, está usted de suerte porque precisamente ha venido también a la presentación el otro miembro del equipo de gestión que está más encima del sector tecnológico, que es Jaime de León. El fondo tecnológico, como bien ha dicho, es un fondo de fondos. ¿Por qué es un fondo de fondos si no lo gestionamos directamente? Porque desde aquí, desde España, la tecnología es un sector muy complicado que llevamos directamente la americana y la europea. Pero si tenemos que invertir en Asia, mucho del crecimiento, muchos de los costes de las compañías tecnológicas están en Asia, lo que hacemos es a través de otros fondos. ¿Por qué lo ha hecho también? Hay que ver que el sector tecnológico ha sido el gran motor del crecimiento, o sea, ha sido el gran motor del último rally que hemos tenido de mercado, del gran performance que ha tenido. Quedó muy tocado después de la crisis del 2000, ¿qué es lo que ha pasado? Que las compañías se han reestructurado, generan un montón de caja y ha pasado todo lo contrario a lo que pasaba justo anterior a la crisis de 2008, que mientras los gestores se refugiaban en lo que llamaban sectores ofensivos, como podían ser utilities, ahora la tecnología, por su gran capacidad de generar caja, puede funcionar bien en mercados alcistas, pero también en mercados bajistas. Sobre todo si vemos un incremento de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque sobre todo las grandes tecnológicas, Facebook, Apple, Amazon, son todas compañías que tienen una posición de caja tremenda, que en caso de que veamos una subida de tipos de interés, yo creo que van a aguantar bien. Pero yo estoy muy sesgado, porque como llevo el sector tecnológico, casi siempre suelo estar positivo. Entonces, de cara a invertir en el fondo es ahora tenemos 8 fondos en cartera, y son todos fondos con un track record tremendo, de los mejores fondos de tecnología. Yo hablo muy a menudo con los gestores, discutimos qué tal, saben mucho más que yo porque son especialistas totales en tecnología. Yo aparte llevo telecomunicaciones, medios de comunicación y también los mercados. Me dan ideas, pero al final delegamos la gestión, sobre todo por esas partes del mundo a donde no llegamos, que son sobre todo Asia. Sobre todo Asia, la parte china y la parte de lo que llaman los tigres asiáticos, Corea, Taiwán, toda esa parte desde aquí, desde España, es muy complicado de gestionar. Y por eso es un fondo de fondos. Pero dentro de los fondos que tenemos de renta variable, tenemos, por ejemplo, en Mutuafondo España tenemos Indra, una compañía tecnológica nuestra, Mutuafondo Bolsa tenemos ASML, una compañía europea de chips. O sea, tenemos tecnología dentro de los fondos que gestionamos directamente, pero justo el fondo por el que pregunta es un fondo de fondos. ¿Y los costes? ¿Se acumula algún coste vuestro sobre los costes que ya tienen esos fondos? Hombre, no, el coste yo creo, a no ser que es la comisión de gestión del folleto y nosotros, o sea, está dentro, la comisión que nosotros pagamos a los fondos está dentro de la comisión que pagan ustedes como partícipes. Y luego tiene, pues yo creo que igual que las clases normales de otros fondos, o sea, las comisiones son muy parecidas. Gracias. Hola, buenas tardes. En el Mutuactivos España, en el Mutuafondo España, ¿qué tipo de compañías dedican usted más atención? Me refiero a su tamaño, ¿pequeñas, grandes, medianas o es indiferente? Sí, pues mire, la descomposición ahora mismo es aproximadamente 23% small caps. Nosotros distinguimos hasta 2 billion de market cap, entre 2 y 5 billion y más de 5 billion. Hasta 2 billion tenemos un 23% que son small caps. De 2 a 5 billion que son... Hasta 2 billion small caps. De 2 a 5 billion mid caps. Y a partir de 5 billion big caps. ¿Vale? Entonces hasta 2 billion tenemos el 23% de la cartera. Entre 2 y 5 billion tenemos como un 30% de la cartera y más de 5 billion, que son big caps, tenemos aproximadamente un 25% de la cartera. De hecho, y no es casualidad, pero lo tenía que apuntar. Y no está preparada, ¿verdad? No. Pero fíjese, menos de 2 billion, 28% de la cartera, 30% entre 2 y 5 billion, que serán mid caps,
nosotros las catalogamos mid-caps, y más de 5 billion el 23% de la cartera. Estamos invertidos actualmente al 87%, y bueno, esa es un poco la composición. ¿Y qué esperan de cuál va a moverse mejor? ¿Las pequeñas? Bueno, es que depende. O sea, nosotros al final en las compañías pequeñas muchas veces nos sentimos más a gusto porque la información fluye de una manera más efectiva. Pero ¿qué pasa? Que en un entorno malo de mercado en el que podamos sufrir reembolsos, la liquidez la cuidamos mucho, ¿no? No nos gustan compañías muy líquidas. Por ejemplo, hemos empezado a hacer posición de Zardoya Otis, con la caída por debajo de 6 euros. Nos parece una compra muy atractiva. No sé si conocen ustedes la compañía, pero una compañía muy atractiva de mantenimiento de ascensores. Sobre todo el 90% del EBITDA es mantenimiento de ascensores en España, es 20% de las ventas, 90% del EBITDA, y es muy líquida. Entonces, nos gusta mucho, pero no vamos a tener un peso mayor del 2,5-3%, bueno, actualmente es de un 3% con la subida, pero no vamos a tener, tendríamos mucho más peso, pero el tema de la liquidez nos da respeto, porque mañana tenemos reembolsos, tienes que salir al mercado a vender la posición y ahí te puedes tirar un tiro en el pie, y entonces cuidamos muy mucho el tema de la liquidez. Es un tema que lo tenemos muy cuidado. Gracias. A usted. Perdón, que no le escucho bien. Sí, no, quería preguntaros, en los fondos que estáis gestionando, ¿qué porcentaje es de fondo externo o fondos propios en este momento? Pues buenísima pregunta. Yo creo que el Mutua madrileña, Mutafondo España, por ejemplo, aproximadamente el 50% o menos. Entre el 40 y el 50%. En Mutafondo España tenemos ahora mismo un patrimonio de 180 millones de euros en el fondo. Aproximadamente entre el 40 y el 50% es de Mutua madrileña, aproximadamente. Y mitad sería Mutua madrileña, mitad partícipes terceros, vamos. ¿En el resto de los fondos tenéis la misma proporción? Más o menos la misma proporción. Sobre esta pregunta, perdón, simplemente indicar que de los 6.500 millones de euros que gestionamos actualmente, aproximadamente la mitad es del Grupo Mutua, que está repartido entre todos los fondos. ¿Nada más? Pues nada, otra vez agradecer su presencia y creo que ahora, pues no sé si tienen... Una copita de cava. Una copita de cava. Venga, muchas gracias.